Muy buenos días, mi nombre es Anthony Torres, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y el día de hoy les voy a exponer acerca de los ejercicios de física sobre suma de vectores. Lo primero que nos dice es demostrar gráficamente en el simulador la suma de dos vectores, que la suma de dos vectores es independiente del orden de suma. Yo lo interpreté como que A más B es lo mismo que B más A. Para ello vamos a mirar acá, aquí tenemos dos vectores A y B. Si nosotros tenemos nuestro vector A, que tiene un desplazamiento en el eje X de 10 cuadritos y un desplazamiento en el eje Y de menos 10 cuadritos, podríamos interpretarlo como si una persona arrancara desde este punto 0 y andara 10 cuadritos hacia la derecha y luego 10 cuadritos hacia abajo, lo que al final lo va a dejar justo en este punto de acá. Si luego de ahí esa persona decidiera caminar 6 pasitos o 6 cuadritos hacia la derecha y luego 5 hacia arriba, lo dejaría justo en este punto de acá. El vector resultante es el vector C, que es la distancia que hay desde acá, desde donde parte A hasta el punto donde termina B. Ese vector resultante tiene una magnitud de 16.8, podríamos decirle centímetros o metros, que hay desde acá hasta acá. Ya depende pues de la escala en la que lo estamos manejando, de 16.8 es el caso. Y esto es lo mismo a decir que si nuestra persona hiciera todo lo contrario, o sea, primero andara 6 pasitos hacia la derecha y luego 5 hacia arriba, y por último ya andara los 10 pasos hacia la derecha y los otros 10 hacia abajo, volvería a llegar a este punto de acá, que es el punto C. Por ende, al sumar A más B es lo mismo que sumar B más A. El siguiente nos dice demostrar mediante las ecuaciones 3, 4 y 6 algunos de los resultados de la tabla 2. Para ello vamos a ir a nuestra tabla 2, que es esta de acá, y voy a utilizar este de acá que tengo resaltado en amarillo. Entonces los resultados de la tabla 2 nos dice que C en X vale 14, C en Y vale menos 3, que la magnitud de C es 14.3 y que el ángulo de apertura con el eje X es de menos 12.1 grados. Siguiendo este orden de ideas, pues vamos a mirar nuestras ecuaciones. La de hallar la magnitud, se utiliza los valores que tenemos nosotros acá, 14 y menos 3, y lo reemplazamos en la ecuación. Nos quedaría como raíz cuadrada de 14 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, que esto es lo mismo que raíz cuadrada de 196 más 9, que esto es igual a raíz cuadrada de 205, y nos da como resultado 14.3, que esa es la magnitud de nuestro vector C, 14.3. La siguiente parte de la ecuación, o la siguiente ecuación, es esta con tangente a la menos 1, que nos sirve para hallar el grado de apertura con respecto al eje X. Para ello podemos utilizar nuestra calculadora, es esta de acá, y iniciamos. Entonces le damos tangente a la menos 1 de, aquí tenemos que utilizar esto, de menos 3 sobre 14. Esto nos da menos 12.09, que pues al aproximarlo nos daría menos 12.1, que es el mismo resultado que tenemos acá. La siguiente ecuación nos sirve para determinar el recorrido que tiene nuestro vector en el eje X y en el eje Y. Para ello se suman por aparte la distancia de X y la distancia de Y. Entonces AX más BX y aparte AY más BY. Como ya sabíamos acá que en el AX se le había recorrido 10 y en el BX había recorrido 4, se suman 10 más 4, 14. En el AY recorrió menos 10 y en el BY recorrió 7. Menos 10 más 7 es menos 3. Entonces por eso la ecuación acá nos dice que el vector tiene un recorrido en el eje X de 14 y en el eje Y de menos 3, que es lo mismo que nos da acá.
Eso se puede también demostrar aquí con nuestro emulador. Entonces, si tenemos que tiene menos 10, que tiene 10 en el AX y menos 10 en el AY, y que tiene 4 en el BX y 7 en el BY, nos va a decir que la magnitud de nuestro vector C resultante es 14.3, que el grado de apertura es de 12.1, menos 12.1, que en el CX va a recorrer 14 cuadritos, 14 espacios hacia acá, y en el Y va a bajar 3 porque es menos 3. Esta herramienta de acá tiene algo que es mostrarnos los grados. Como se pueden dar cuenta, lo que les decía con respecto al eje X, que es este de acá, este que pasa de lado a lado, nuestro vector C tiene una apertura de menos 12.1 grados. La siguiente pregunta nos dice: para uno de los resultados de la tabla 4 demostrar que A más B más C es igual a 0. Aquí nos podemos dar cuenta en nuestra tabla, la tabla es esta de acá, que yo para ese ejercicio utilicé este de acá. Nos dice A más B más C es igual a 0. Si tenemos AX que es menos 5, este de acá, menos 5, y le sumamos BX que es 4, y le sumamos CX que es 1, nos va a dar como resultado 0. Porque menos 5 más 4 es menos 1, más 1, 0. Y lo mismo si lo hacemos con los del eje Y. Tenemos 5 más 12 sería menos 7, más 7 sería igual a 0. La siguiente pregunta nos dice: ¿la magnitud de un vector puede tener un valor negativo? La magnitud de un vector no puede tener un valor negativo. ¿Por qué? Porque la magnitud del vector resultante, o sea, del vector C, es la distancia que hay desde este punto hasta este punto. Si nosotros llegáramos acá y cogiéramos al vector A y le diéramos la vuelta totalmente, nosotros obtendríamos un resultado, o sea, nuestro vector resultante C ya no estaría apuntando hacia el lado derecho, sino ahora hacia el lado izquierdo. Pero su magnitud va a seguir siendo la misma, va a seguir siendo los mismos 18.0. Entonces, por ende, la magnitud nunca puede tener un valor negativo porque nos está hablando desde la distancia que hay desde aquí hasta aquí, no nos está diciendo si va hacia atrás o si va hacia adelante, sino qué distancia o qué medida es la que tiene. Luego nos dice: la ecuación 4 para encontrar la dirección de un vector sirve para todos los cuadrantes. Yo tenía entendido que sí nos servía para hallar la dirección en todos los cuadrantes, pero verificándolo con la ayuda de nuestra calculadora logré darme cuenta que para algunos casos no aplica. Si nosotros cogemos en el caso, por ejemplo, de acá, nuestra tabla 2, y utilizamos este de acá, que nos dice que en el eje X es menos 6 y en el eje Y es 17, y luego nos vamos a nuestra calculadora, utilizamos el mismo método que utilizamos antes con tangente a la menos 1 de 17 menos 6, que es 17 menos 6, y le damos enter, nos va a dar que es menos 70.5 grados, lo que es muy contrario a lo que nos dio en la ecuación de acá, que nos da 109.4. Entonces, por ende, yo diría que esa ecuación no nos sirve para todas las variables o para todos los cuadrantes. Eso fue todo, y pues mi pregunta para los compañeros es: ¿cuál es la magnitud del vector R que resulta de la suma de los vectores A más B más C? Aquí están los vectores: el A es 7, menos 2, el B es menos 19,15, el C es 2,38, y listo, eso es todo. Quiero agradecerles por su atención.